todo lo que Dios nos confiere es una prueba. Y en nosotros está cómo utilizamos esos bienes, esas gracias, esos bienes, lo que fuese que sea que Dios nos da. Estábamos hablando acerca de la envidia. Mencionamos lo que nos produce en nuestra situación, en la realidad que nos toca vivir y la aflicción que nos genera en nuestro corazón. La envidia, decía el profeta, alayhi salatu wasalam, consume nuestras buenas obras de la misma forma que consume el fuego a la leña. También advirtió y nos dijo que la envidia rasura la fe. Entonces, en base a estas cuestiones, en base a esta realidad que nos toca vivir como seres humanos, tenemos que preguntarnos y tenemos que estar advertidos todos acerca de la realidad de la envidia, para que cuando nos afecte, que por cierto nadie está exento de esta realidad, estemos prevenidos y cómo actuar, cómo ser vigilantes, cómo vigilar nuestro corazón. Entonces, básicamente, habíamos hablado de dos instancias. Una situación que se denomina gibta, que significa cuando uno ve algo en otra persona, desea esos bienes o esas gracias que Dios le confirió a ese ser, pero no busca que pierda esa persona esa gracia que Dios le confirió. La otra es el hasad, que es la envidia maliciosa. No solamente la persona pone el ojo sobre las gracias que Dios le confirió a esa persona, sino entra en un estado de profundo rencor y odio y busca que esa persona pierda los bienes o pierda las gracias que Dios le confirió. El profeta alayhi salatu wasalam decía que el ser humano tiene que estar agradecido, tiene que agradecer acerca de las gracias que Dios le confiere. El bien más grande que una persona le puede conferir es el conocimiento, y que ese conocimiento lo ponga en práctica, es decir, se convierta en sabiduría. Por otra parte, también decía que la abundancia de bienes es también una gracia, siempre y cuando uno es la persona a la cual le confieren o se le otorgan esas gracias, lo ponga en uso en favor de obtener la complacencia de Dios. Es decir, todo lo que Dios nos confiere es una prueba. Y en nosotros está cómo utilizamos esos bienes, es decir, esas gracias, esos bienes, lo que fuese que sea que Dios nos da. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que todos somos cada uno de nosotros somos una prueba, tanto para nosotros mismos como para aquellos que nos rodean. Es decir, si hay dos amigos o dos personas las cuales comparten, son compañeros, conocidos, cada uno es una prueba para el otro. Fíjense, tantas veces escuchamos o vemos o fuimos testigos, o quizás nos pasó, en que empezamos teniendo un grupo de compañeros o un grupo de amistad, y de golpe a una persona le empieza a ir bien en la vida, empieza a tener abundancia de bienes, o le empieza a tener una carrera o una profesión prominente, y la otra persona no tiene la misma suerte. Es una dura prueba eso para cualquier persona a la cual está en esa situación. Ver cómo alguien avanza y en mi caso no tengo eso, no me destinó a eso. Y uno empieza, lo que sucede es que uno empieza a minimizar o a degradar o busca disminuir a la persona a la cual le fue otorgado esa gracia, diciéndole, bueno, tuvo buena suerte, es un tarado, que esto y que aquello, y busca de alguna forma disminuir lo que el prójimo ha adquirido. No, se ve eso en todas las instancias, en todas las situaciones. Lo que uno tiene que entender es que Dios le da a quien quiere y como quiere.
Y cuando nosotros entramos en ese estado, ¿por qué él sí y yo no? Lo que estamos haciendo en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro corazón, sin darnos cuenta, es rechazar el decreto de Dios. En cierta ocasión les he transmitido esta historia en donde Muzafer Efendi le preguntó a un grupo que estaba escuchando un sohbet si quería, muchas gracias, tenía un dulce, si quería que reparta de acuerdo a lo que él consideraba o como Dios lo hace. Y todos respondieron, por supuesto, como Dios lo haría. Agarró, a uno le dio un chocolate, a otro 2, y a otro le dio toda la bolsa, y la inmensa mayoría se quedó sin nada. En todo lo que nos sucede en la vida, en todo hay una sabiduría, en todo hay algo para que nosotros aprendamos. Si lo queremos llamar prueba, sí, es una prueba para que nos preparemos en esta vida, para que limpiemos nuestro corazón de todas esas vilezas, que podamos observarnos a nosotros mismos, que podamos pedirnos cuentas y ver el estado en que nos encontramos. Siempre es fácil, lo más fácil siempre es ver los defectos del prójimo y no ver lo que hay dentro de nosotros mismos. Tal como Jesús menciona en los evangelios, no mires la astilla que hay en el ojo de tu compañero, de tu prójimo, mira el tronco que tienes en tu ojo. Es decir, la envidia es algo que nos acontece a todos, mayor o menor medida, pasa rápido o no nos damos cuenta. Puede llegar a grados patológicos, ¿sí? Lo que se denomina contar las costillas, ¿sí? Te cuenta todo lo que tiene, lo que hace, lo que recibe, esto y aquello, y en el interior hierve y comienza en un estado por eso termina este capítulo con la envidia, ¿sí? En el odio, en el resentimiento, y nos lleva a las profundidades del infierno en esta tierra. ¿Cuántas situaciones? O sea, fíjense lo importante que es esta cuestión de la envidia, que hay, que repetimos el Muawidatein, o sea, los 2 suras en el cual nos refugiamos de la envidia y del envidioso. Pero tenemos que todos tener en cuenta eso. A la hora de hablar de estos temas, uno no lo tiene que proyectar hacia afuera, sino ver en qué estado se encuentra, dónde está parado. No por nada el profeta alayhi salatu wasalam dijo: el peor de vuestros enemigos está en medio de su pecho, es decir, entre sus costillas. Entendiendo esto, tenemos que comprender la realidad de la envidia. ¿Cuál es la naturaleza de esta situación? O sea, prestamos atención algunas veces. O sea, hay algo que tenemos que entender y conocernos cada uno de nosotros. En cierta ocasión, un compañero del profeta alayhi salatu wasalam, pongo un paréntesis acá, un compañero del profeta alayhi salatu wasalam se acercó a él y el profeta le dijo: Dios te ama por el hilm, la benevolencia, la dulzura y la paciencia que hay dentro de ti. Y el compañero, muy inteligente, le preguntó: ¿esto es algo que adquirí o es algo que Dios puso dentro de mí? Y el profeta alayhi salatu wasalam le dijo: es algo que Dios puso dentro tuyo. La sabiduría de este relato reside en algo que es simple pero profundo. Cada uno de nosotros nacimos con una conformación, con características positivas y características negativas. Lo que quiero decir es que todos tenemos alguna tendencia dentro de nosotros, algo que predomina con mayor fuerza. Sí. Algunos es muy fácil ser generosos, para otros no lo es. Algunos se enojan con rapidez
y entran en estado negativo. Otras, por otra parte, no tienen ese aspecto del enojo. Otros tienen una especie de cobardía, en donde tienen una capacidad de expresar sus sentimientos y cuando están en una situación, se comen, entre comillas, lo que sucede, guardan y empiezan a resentir dentro de su interior. Algunos tienen tendencia para el trabajo, otros le cuesta más, y así sucesivamente con cada uno de los vicios y las virtudes. ¿Sí? Hay gente la cual esta realidad se manifiesta de manera fuerte. No quiere decir y con eso que no nos afecta a cada uno de nosotros o que nosotros no seamos eso, estemos en esa situación. Es importante tener esto en cuenta a la hora de tratar de conocernos, tratar de entender lo que sucede en nuestro interior y no dejar que las cosas sucedan como una cascada de eventos, una cadena de eventos sin que nos percatemos de la realidad. Porque ¿qué es lo que hacemos? Siempre buscamos justificarnos a la hora de tener cualquier tipo de reacción o de situación negativa. Allah subhanahu wa ta'ala lo pone bien claro en numerosas secciones del Corán, en donde nos cuenta la historia que se suscitó entre el Shaitán y Adán. Cuando le dijo, cuando lo creó y le dijo a todos los ángeles que se postren frente a él, el que se negó y rechazó eso fue el Shaitán. ¿Y qué es lo que sucedió? Y Allah nos relata lo que sucedió dentro de sí y cómo lo exteriorizó. ¿Por qué me tengo que postrar ante él? Estuve eones adorando a Dios, estuve eones obedeciéndolo, y ahora viene alguien que se presenta de la nada, que es de una naturaleza inferior a la mía, y me dice que me tengo que postrar delante de él. Y se revela. Y aún peor, cuando le dijo, sos mi representante en la tierra, él respondió, dijo, voy a ser su enemigo y voy a buscar que a cada paso caiga. No contento con eso, dijo, ¿cuál es la realidad que sintió en su interior? Que era mejor, que estaba siendo presa de una injusticia. Y eso es la realidad que nos sucede a cada uno de nosotros con los vicios del carácter que tenemos. Y es la realidad del envidioso. El envidioso dice, yo no tengo nada, soy un tipo bueno. El culpable de todos mis males es él. Hasta hace poquitito tiempo yo estaba frente a Dios rezándole y estaba cerca de él, y ahora me expulsó de su presencia. Es el culpable de todo lo que sucedió, es Dios, empezó a decir. Y la causa de todo eso y el objeto de todo eso es Adán. ¿Cuántas veces nos ha pasado en nuestra vida de proyectar nuestras culpas a quienes nos rodean y no asumir lo que tenemos dentro? Y no asumir lo que tenemos dentro. Lo mismo sucedió con José y sus hermanos. Lo mismo sucedió con Yusuf y sus hermanos. Envidiaron, a pesar de ser el menor que ellos, Allah le otorgó una posición de preeminencia, le otorgó el regalo de la profecía. ¿Y qué nos dice Allah subhanahu wa ta'ala? Nos cuenta la historia. No importa lo que vos hagas, envidies a quien envidies, le desees el mal a quien le desees, el destino que tiene esa persona lo va a alcanzar y va a llegar sin importar lo que vos quieras de todo eso, sin importar lo que le desees a esa persona. Y esa es, en otras palabras, el Corán se explica y es
para ilustrar y para enseñar al profeta alayhi salatu wasalam y todas las situaciones con las que vivía. Es lo que le pasó al profeta alayhi salatu wasalam cuando se manifestó la profecía, porque él y no yo, decía. Y hay una historia dentro de la Sira en donde habían tres de aquellos que lo rechazaban al profeta alayhi salatu wasalam, que eran de alguna forma familiares, y esas tres personas, uno era Abu Sufyan, otro era Abu Jahl y el tercero no lo recuerdo en este momento. Entonces llegaron al punto de que Abu Jahl, el padre de la ignorancia, iba a cada persona, fíjense el odio y la envidia y el resentimiento que le tenía a cada persona que entraba, lo seguía y iba a hablarle mal de esa persona. Otra característica del envidioso es eso, que va y habla mal de esa persona. Busca degradar a esa persona. Busca poner y evidenciar y tratar de arruinar a esa persona. Eso es lo que hacía Abu Jahl. Abu Jahl iba detrás de cada una de las personas y le empezaba a hablar mal del profeta alayhi salatu wasalam. Los perseguía, les decía esto, aquello, que es un loco, que es un mentiroso, que es esto, que es aquello, cualquier tipo de improperios tiraba sobre el profeta. Lo mismo los restantes, todos los que estaban en contra de él. Pero en el fondo de su corazón sabían que él estaba en lo cierto. Y tal es así que a la noche, bien después de el profeta alayhi salatu wasalam solía hacer el tahajjud, bien entrada la noche. Imagínense en un lugar donde no hay energía eléctrica, en la oscuridad profunda de la noche, que cada uno por su cuenta, nadie sabía de esas tres personas, iban y escuchaban la recitación del profeta alayhi salatu wasalam. Cuando terminaba, volvían y se encontraban. Y cuando se encontraban empezaban a decir, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué estás acá? Y empezaban a buscar excusas, a maldecir esto, a maldecir aquello. Bueno, y a la tercera noche que pasó lo mismo, uno le preguntó, ¿qué te parece esto? Y Abu Sufyan, que era político, le respondió sin responder nada. Le dijo, hay cosas que entendí y cosas que no entendí. Y le respondió lo mismo Abu Jahl, que era un enemigo declarado del profeta alayhi salatu wasalam. ¿Y qué es lo que le dijo? Al principio, cada uno de nosotros, los Banu Hashim y mi tribu, competíamos por el servicio. Cuando ellos empezaron a dar agua, nosotros empezamos a dar agua a los peregrinos. Cuando ellos alimentaban, nosotros alimentábamos. Éramos como dos caballos que iban cabeza a cabeza corriendo a una carrera a ver quién ganaba. Pero ahora que tiene esta revelación que viene de los cielos, ¿cómo voy a competir contra eso? Por Allah, dijo, que nunca voy a aceptar esto. Fíjense, se da cuenta de esa realidad, lo expresa, lo verbaliza y menciona esa situación. Era consciente de lo que hacía. Cuando comenzamos dijimos que hay dos situaciones. La gipta, que es buscar competir con la persona, emular a esa persona que tiene conocimiento, bien, lo que fuese que sea, que alguno admira, y buscar ser como esa persona. Pero hay una línea bien delgada en eso. Y es este relato que les mencioné. Que es que si no podés alcanzar eso y no tenés la capacidad suficiente para aceptarlo, vas a comenzar a resentir. Y ese resentimiento te va a llevar al odio. Y el odio te lleva a la envidia. Y eso te lleva a la perdición. Nos lleva a la perdición. Por eso, los maestros del camino decían que ni siquiera para aquellos que transitan el camino está permitido eso. No porque no sea bueno, sino por una cuestión muy simple. Es que tenemos la capacidad para aceptar el decreto de Dios. ¿Qué pasa si no suceden las cosas de la forma que yo quiero y de la forma que imagino?
Entonces lo mejor que uno tiene que hacer al enfrentarse con esa situación, uno siempre tiene que hacer lo mejor. O sea, actuar y aceptar lo que Dios destina para cada uno de nosotros. Esto no significa mediocridad, no significa no hacer, no significa procrastinar. Significa que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y dejar el resto en manos de Allah subhanahu wa ta'ala. Otra cuestión importante, otra lección que extraemos también de la historia en donde les mencioné como la historia de Shaitán, es la soberbia, la arrogancia. Es decir, la soberbia y arrogancia es arrogarse a uno toda capacidad superior. Es decir, soy bueno jugando al fútbol. Y soy bueno jugando al fútbol porque practico mucho y soy habilidoso. Eso me lleva a pensar, yo soy el mejor por eso. Y depende pura y exclusivamente por mí. Que es distinto a sentirse satisfecho por lo que Dios nos da de bueno, o sea, por las gracias que Dios nos da, y eso no arrogárselo a uno mismo, no atribuírselo a uno mismo, sino a Dios. De hecho, muchísimos de los compañeros del profeta estaban orgullosos, que es distinto a arrogancia, estaban orgullosos de haber estado con el profeta alayhi salatu wasalam y haber complacido a Allah. No se atribuían eso a sí mismos, sino atribuían eso a la gracia de Allah. Por eso el profeta alayhi salatu wasalam decía, cuando alguien le preguntó acerca de qué es lo que podía hacer para acercarse a Allah, y él le dijo, has preguntado algo esencial, fundamental. ¿Y qué es eso? Le dijo, para quien Allah quiere esta cuestión es fácil, y para quien no, no lo es. Es decir, para quien Allah quiere le facilita el acercamiento a través de los actos de adoración, le facilita la cercanía. Para quien no quiere, no se realiza de esa forma. Así que es fundamental entender esto, la verdadera naturaleza de esa envidia. Como mencionamos al principio, hace un ratito, la cuestión de la competencia. Competir no está mal, pero uno tiene que entender que los resultados dependen de Allah. Y si no sos fuerte para aceptar eso, mejor no te metas en eso porque vas a terminar en la envidia. Ahora, ¿cómo hacemos si nos entramos en esa situación? ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, una de las situaciones que tenemos que tener en cuenta es hablar acerca de un tratamiento, lo cual nos recordamos acerca de los perjuicios que tiene la envidia. Mencionamos eso. Cada vez que envidiamos a alguien y tenemos esa envidia negativa, nuestras buenas obras automáticamente van para el envidiado. Tenemos que tener en cuenta que eso hace que perdamos la fe. ¿Cuántas personas en todos los ámbitos, y especialmente se da en ámbitos religiosos, espirituales, que por envidia pierden la religión? Aunque externamente pueden ser que sigan haciendo o realizando aspectos litúrgicos, pero la fe se va apagando. Otra cuestión es que en el fondo tenemos que tener en cuenta que en el fondo nos oponemos a aquello que Dios destina para las personas. Tenemos que tener esa cuestión bien presente. Dios da a quien quiere lo que quiere y de la forma en que quiere. El resentimiento no nos lleva a nada bueno. Otra cuestión, que es cuando nosotros envidiamos a alguien, lo que tenemos que hacer es rezar por esa persona. Y si esa envidia nos motiva a alejarnos de esa persona, tenemos que poner en nuestro interior, tenemos que tener fuerza para acercarnos a esa persona. Si queremos y en nuestro interior nos susurra el Shaitán y buscamos hacerle un mal, transformar ese mal por bien. Regalarle algo, darle un abrazo, acercarnos a esa persona, no alejarnos. Ahora el autor dice, ¿hasta dónde puede eliminarse la envidia del corazón? Debes saber que el que daña es naturalmente de este estado.
y que si alguien te perjudica, te será imposible que no te subyugue y domine aborrecerlo. Y si además a ese enemigo se le facilita obtener algún bien de este mundo, te será imposible no detestar que reciba ese beneficio, a diferencia de lo que ocurre con alguien a quien amas, para quien deseas naturalmente el bien. Esto es un proceso natural, es decir, instintivo, y no eres responsable de cambiar esa naturaleza, porque no tienes el poder para hacerlo. No obstante, eres responsable de dos cosas. Una es que no exteriorices ese sentimiento con palabras y acciones. Y es fundamental esto, no exteriorizar esa situación con palabras y acciones. Y estés deseoso de eliminarla. Y si haces esto, o sea, si uno es perseverante y constante con eso, va a empezar a librarse del pecado de la envidia. Si estamos con una persona a la cual por alguna causa envidiamos, no buscar a través de comentarios sutiles, sarcásticos, irónicos, buscar ofenderlo. No buscar a partir de, sea cual fuese la situación, buscar dañarlo a través de nuestras actitudes. Cuando nos metemos en ese abismo es muy difícil de salir, porque constantemente va a comenzar una cascada de pensamientos, una cascada de eventos en nuestro interior y voces en nuestro interior que no es otro más que el Shaitán y nuestro ego, el cual nos va a llevar a extremos que no podemos imaginarnos. Fíjense la gente que llega al extremo de asesinar a otra persona, de perjudicar a esa persona, de hacerle mal a esa persona. Y después de eso no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Tenemos que ser vigilantes de nuestro ser, tenemos que ser vigilantes de nuestro corazón y entender que nuestro corazón, o sea, nuestro ser va fluctuando. Y cada etapa, si vamos madurando espiritualmente, cada etapa tiene y se manifiesta de diferentes formas y en diferentes realidades. No es lo mismo cuando uno está en el estado más bajo del ser, es la manifestación de la envidia, cuando está en el estado intermedio o cuando está en otro estado. Y esa realidad es sutil, es sutil. Fíjense una situación, cuando la gente empezaba a dar, el profeta Alejis Sadat Wasalam agarraba y pedía a los compañeros, den para esta causa que vamos a hacer, ¿quién va a dar? ¿Quién va a dar? Y todos daban. ¿Y qué hacían los hipócritas, que son envidiosos? Y decían, estos dan porque buscan ostentar, buscan aparentar. Fíjense, y a los que daban poco, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué das tan poco si eso no va a cambiar o no va a hacer nada? La realidad de esa envidia siempre está presente en nosotros y se manifiesta de formas que no podemos imaginar, Entonces, los opuestos. Primero, si envidias, no lo manifestes. Y si tenés rechazo por esa persona, instintivamente busca acercarte a esa persona. Entonces, y termina diciendo, una persona logra librarse completamente de la envidia cuando la conciencia de la unidad divina, el Tauhid, lo inunda totalmente. Para alguien así ya no hay amigos ni enemigos, sino ve todo con el ojo de la total entrega a Allah, percibiendo que todos los asuntos provienen de Dios. Este estado espiritual, no obstante es raro, son como destellos de luz que luego desaparecen y por lo general no se mantienen constantes. Es decir, conforme nos acercamos a Dios, conforme la realidad del Tauhid está presente en nuestro ser, es decir, vemos como todo procede de Dios. Kullu min indallah, todo viene de Dios. Él es el que maneja y el que realiza todo. O sea, racionalizarlo y decirlo es simple, pero vivirlo, lo que viven son lo que se llaman los auliá. Es la realidad, en la cúspide está representado por los profetas, y así en grados de cercanía a cada uno de los profetas. Entender estos vicios del carácter que mencionamos y que acabamos de hablar, que es parte de cada uno de nosotros: la ira, el resentimiento, la soberbia, la arrogancia y la envidia. Nadie está exento de todas estas situaciones. Nadie está exento de todas estas situaciones. Lo que tenemos es que ser conscientes de lo que nos sucede en nuestro interior.
volvernos a Dios y pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude a salir de esa situación, Inshallah, que Allah nos conceda a todos la capacidad de vernos a nosotros mismos, que nos permita salir de este mundo limpios y puros y volver a Él de la mejor forma. Amén. Uzaktır yolları, açılmış